Muy buenas, bienvenidos una vez más a las entrevistas de Aula Magna. En esta ocasión nos acompaña María Dolores Gallego, profesora de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidad de Almería, que ha sido galardonada por su tesis doctoral con el Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida 2020. Una tesis considerada la mejor en el área de ciencias sociales y jurídicas y de humanidades, que se centra en analizar cómo es el comienzo de la carrera de un artista y qué factores influyen en su desarrollo profesional. Además, comparando estas variables en distintos escenarios como Andalucía o el estado de Sao Paulo en Brasil. Ante todo, enhorabuena por este reconocimiento y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros también por interesaros y darle difusión a este tipo de noticias, ¿no? María Dolores, querría empezar la entrevista con una pregunta básica. ¿Qué se siente al ver que su trabajo se ha visto recompensado con un premio así? Bueno, pues sobre todo la noticia un poco más y me da algo, la verdad, porque a pesar de que uno se presenta a un premio de estas características, pues sabe que hay investigaciones de una calidad, enorme y que sobre todo, y yo creo que lo que más me sorprendió, que una investigación sobre arte contemporáneo, artistas jóvenes y el contexto profesional de estos reciba el premio a la mejor tesis doctoral en una área tan importante como ciencias sociales, jurídicas y de humanidades, pues vamos, es un reconocimiento a ese trabajo en el que siempre he creído y que sigo realizando, al trabajo que hemos realizado a lo largo de estos años, tanto mi directora de tesis, Belén Manzueco y Ana García, desde la Facultad de Bellas Artes de Granada y sobre todo pues a lo que venimos, ¿no? Dedicando nuestro tiempo y en lo que creemos. Entonces, pues un reconocimiento enorme y un verdadero honor. Su tesis se titula El sistema del arte emergente local, trayectorias artísticas y mecanismos de legitimación en Andalucía y el estado de Sao Paulo, Brasil. ¿Podría explicar de forma resumida sobre qué trata y cuáles fueron los motivos para abordar este tema en concreto? Pues bueno, sobre todo esta investigación partió porque por dos motivos principalmente. Por uno, porque yo tenía la necesidad, ¿no? y la motivación de conocer cuál era mi contexto profesional que yo quería dedicarme, como era el arte, ¿no? Y como artista joven, es decir, conocer qué entresijos, como cualquier otro contexto profesional, tiene el contexto artístico, ¿no? En Andalucía, en este caso, por eso partimos de ahí. Y al mismo tiempo, porque cuando comencé el doctorado también era investigadora en un proyecto europeo que trataba sobre el sistema del arte a nivel local, en el que no solo analizábamos el caso de España, sino que hacíamos un estudio comparativo entre otros países como China, Turquía o Brasil. ¿Y por qué esta comparativa concreta con Brasil y no otra región del mundo? Pues Brasil especialmente, esa selección fue porque justo en 2014 diversos estudios bastante importantes en el ámbito y economistas, sobre todo economistas de economía cultural, ¿vale? Marcaron a Brasil como el país revelación en cuanto a arte contemporáneo. Entonces, ¿qué suponía esto? La idea era hacer un análisis de qué era qué pasaba en España y más concretamente en Andalucía, ¿no? Para que no seamos punteros en cuanto a cultura, sobre todo si lo miramos desde una perspectiva tanto nacional, ¿no? El valor de la cultura y el arte contemporáneo en la actualidad, ¿no? A nivel nacional, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué otros países eran considerados como los pioneros o la revolución cultural de momento y nosotros no, ¿no? Entonces quería analizar cuáles eran los factores o cuáles eran las características o qué pasaba, ¿no? Para que eso aconteciera y no pasase aquí. Ajá. Y bueno, además de ser docente del área de didáctica de la expresión plástica del Departamento de Educación de la UAL, también es artista e investigadora. Todo su alrededor gira en torno al arte. ¿Qué importancia tiene para usted?
Bueno, el arte realmente para mí, o las prácticas artísticas, sobre todo contemporáneas, pero también las de otros momentos históricos, para mí son la fuente de vida, ¿no? Es que el arte, a través del arte uno puede conocer el mundo que nos rodea, ¿no? O el mundo o los contextos de diversos periodos, ¿no? Y la verdad que los artistas siempre ofrecen una visión tanto propia como diferente de temas que a todos nos incumbe. Entonces, yo creo que el arte, seamos conscientes de ello, ¿no? Pero toda nuestra vida tenemos el arte en nuestras venas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo cree, aludiendo a esta pregunta, cómo cree que es de importante el arte para una sociedad? Yo creo que el arte, la creatividad, la innovación, ¿no? Plástica, debería de ser, porque no siempre así acontece, ¿no? Pero debería de ser uno de los motores de un país, porque realmente, además, un país como España, ¿no? O un contexto como Andalucía, en el que tenemos testigos de tantas civilizaciones pasadas, a diferencia de otros contextos, ¿no? Que tenemos tanta riqueza de ahí y tantos creadores contemporáneos actuales, que es una pena que no sepamos valorar el arte que se está haciendo en la actualidad, como si valoramos quizás de otras épocas pasadas, porque realmente se está construyendo y se está generando lo que va a ser nuestro futuro patrimonio cultural y artístico, ¿no? Entonces, considero que debería de tener un valor fundamental y de ser una estrategia y una línea estratégica, mejor dicho, pero a nivel estatal, vaya. Ujú. Y bueno, se formó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, también cursó en la Escuela de Bellas Artes de Atenas, en Grecia, que es cuna de grandes obras y artistas, inspiración de otros tantos en los siglos posteriores. Eh, ¿Cree que se concibe el arte de forma diferente según dónde vive una persona o dónde estudia? Sí, esa es la realidad. La verdad que cómo está considerada la cultura, ¿no? O cómo incluso los propios creadores y cómo te ve la propia sociedad de cada contexto, es totalmente diferente. Yo recuerdo que cuando llegué a Atenas, a diferencia de, por ejemplo, en España, ¿no? Y más concretamente en Andalucía, pero es porque es donde he vivido principalmente, ¿no? A lo largo de mi vida. La simple pregunta de qué estudia, decir Bellas Artes, en Atenas era un asombro y siempre la gente como se interesaba mucho por tu trabajo, ¿no? Como que entendía que ese trabajo podía ser como otro trabajo más y la labor del artista, ¿no? Para muchas cosas, no solo para trabajos artesanales, ¿no? Pero sino también para producciones de diversos tipos, ¿no? Producción de conocimiento de diversos tipos. Ujú. Y en cambio, España, ¿no? O en Andalucía, te encuentras con esa percepción más del artista bohemio, ¿no? Que parece que no hay un trabajo detrás y que es más como a lo que te dedicas en tu hobby, cuando no es así, porque yo realmente, por ejemplo, de forma profesional y toda mi formación se centra sobre todo en eso, ¿no? Tanto en la investigación como en la producción del arte, pero como un conocimiento tan válido como otro. Ujú. Su tesis aborda también cuestiones como la del contexto o el entorno del artista emergente y los diversos niveles educativos. ¿Cómo influyen esto a la hora de crear o de que surjan nuevos artistas? Pues influye desde que nacemos. ¿Por qué? Porque, por una parte, la educación. Los diversos niveles educativos en los que cualquier persona pasa a lo largo de su vida y el valor y la importancia o la presencia de las artes plásticas en ellas influye en ese conocimiento, en ese acercamiento que uno tiene, ¿no? Al igual que con otras materias. Y por ejemplo, en el caso de España, pues lamentablemente la asignatura de plástica no está tan considerada, ¿no? Y las legislaciones que se han ido haciendo o que se han ido renovando a nivel educativo, la verdad que desde mi punto de opinión o desde mi humilde opinión considero que siguen sin poner realmente en valor lo que debería de ser las creaciones o las artes plásticas en la educación, ¿no? Y cómo realmente
el arte no es simplemente crear objetos bonitos o productos bonitos. El arte realmente, o a través del arte o las creaciones artísticas, se trabaja en torno a la idea de los objetos cuestionadores, ¿no? Nos cuestionamos visualmente y con diversos medios, materiales, disciplinas, cuestiones de nuestro entorno y de nuestra sociedad. Entonces, si desde pequeños nos ofrecen y nos abren esa diversidad de opciones y de herramientas que podemos utilizar a lo largo de nuestra vida, ya no si te dedicas de forma profesional a la creación, pero también a la hora de tener recursos, de tener salida, de cuestionarte siempre todo, de no dar nada por asentado, ¿no? Entonces creo que claro, efectivamente influye muchísimo, y luego al mismo tiempo ya si es desde una perspectiva más como artista profesional, el contexto influye muchísimo, pero no, el contexto influye a nivel social, a nivel económico, a nivel político, porque al final es que el arte de la vida no está separado. Entonces lo que pasa en nuestra sociedad y lo que pasa en nuestro entorno y cómo se le da el valor al arte, pues influye inevitablemente a cómo conocemos el arte y qué conocemos de él. ¿Y considera que es primordial formarse para labrarse una carrera artística, o se puede recurrir un poquito a la pregunta de un artista nace o se hace? Pues mira, en la actualidad y a lo largo de muchas décadas, ¿no? Podemos encontrar diversos ejemplos de artistas que se han autoformado, ¿no? O autodidactas, por decirlo así. Yo creo que no influye tanto, evidentemente, influye y no influye, es decir, influye en el sentido porque las facultades de Bellas Artes son las primeras que legitiman a aquellos artistas o creadores más punteros, ¿no? Entonces, partiendo de que son como ese núcleo en el que uno va creciendo de reconocimiento y trayectoria, pues inevitablemente uno autodidacta que nadie lo conozca del ámbito puede ser una trayectoria mucho más complicada, pero no es un factor excluyente, sino que la trayectoria en sí pues, puede ser diferente. Luego realmente más a la hora de desarrollar esa trayectoria profesional afecta mucho más esas relaciones con otros agentes como comisarios destacados o críticos de arte, galeristas, ¿no? En lo que realmente son los que sí legitiman más la trayectoria de un artista u otro, ya sea su formación. De hecho, hay muchos artistas incluso que su formación puede ser que no sea ni bellas artes, que vengan del ámbito de la biología o de la química, ingenieros. Entonces, no influye tanto qué formación tengamos respecto a ellos, sino cuáles son esos agentes con los que nos vamos topando a lo largo de nuestra trayectoria. Y bueno, retomando un poquito lo del tema de entornos y sociedades, ¿cómo afectan las catástrofes, guerras o eventos inesperados, como por ejemplo la pandemia actual, en el nacimiento de artistas emergentes? Pues claro, depende, pues afecta, todo tiene como su lado positivo y su lado negativo, la verdad. ¿Qué pasa? Creo que en estos meses, ¿no?, de pandemia, sobre todo en confinamiento, todos, ya sea una persona que se haya, quizás también porque hemos tenido más tiempo, ¿no? Al estar en casa, pero todos en algún momento hemos recurrido a alguna de las artes o de las expresiones artísticas, ya sea la música, la literatura, la pintura, ¿no? Para pasar esos momentos en los que a lo mejor diariamente pues, no podemos, ¿no? O no tenemos tiempo, ¿no? E incluso como las creaciones artísticas, sea de la disciplina que sea, ¿no? Ayudan, ¿no?, a llevar ciertas situaciones mejor. Entonces creo que ha sido en un momento en el que ha habido un montón de convocatorias, en las redes sociales ha estado lleno de un montón de propuestas artísticas, ¿no? Y ha sido como poner sobre la mesa de que, por ejemplo, como a nivel educativo, las artes plásticas es una de las asignaturas
que desgraciadamente no se tiene tanto en consideración y cómo, en cambio, en momentos difíciles nos aferramos, nos agarramos a estas herramientas artísticas, ¿no? para expresarnos y para llevar situaciones complejas de una manera más liviana, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues ahora mismo es un punto en el que hemos observado que las artes, ¿no? Son una herramienta que nos han servido para mucho, ¿no? Para llevar esta situación, a diferencia de otras materias, ¿no? Porque quizás pocos nos hemos puesto a hacer operaciones de matemáticas, ¿no? O en nuestro tiempo de confinamiento, ¿no? Si no era por obligación. O porque nos dedicásemos o nos dedicamos a ello, ¿no? Pero claro, depende de qué conflicto y de qué pandemia o depende de qué problemática nos surja, pues también así será la propia evolución y la consideración de estos temas, ¿no? ¿Y estas situaciones influyen en el tipo de obras que se crean? O sea, ¿las suelen orientar hacia ciertas temáticas, sentimientos, expresiones? Pues mira, inevitablemente sí. ¿Por qué? Porque el arte no está separado de la vida. Y los artistas, sí es verdad que cada uno puede tener unos temas de interés, ¿no? Que pueden ser diferentes a los de otros, pero si miramos desde una perspectiva más global y no individual, claro que hay unos temas, ¿no? Más recurrentes o más característicos de las producciones contemporáneas. E inevitablemente la pandemia, ¿no? Ya sea por las diversas convocatorias que ha habido para crear, ¿no? Sobre algún aspecto, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, también en mis clases he querido llevar esa idea de vamos a expresarnos visualmente, ¿no? Y con diversos materiales cotidianos como es lo textil, ¿no? Que yo trabajo muy habitualmente en mi obra. Vamos a expresar cómo nos hemos sentido en estos meses, ¿no? El hecho de que te pregunten cómo estás, cómo te has sentido, ¿no? Pues exprésalo. Creo que ayuda bastante y que inevitablemente, claro, retomando lo que me preguntaba, ¿no? Inevitablemente, claro que hay temáticas y que van a influir directamente a muchas obras, sean de una manera u otra. Eso estoy segura. Además, por ejemplo, en conflictos muy grandes o épocas muy convulsas de la sociedad, pueden ser guerras o una pandemia, en este caso quizá no sea tan larga como la de hace 100 años y demás, pero ¿qué ocurre con el arte que se crea en esos periodos? ¿Desaparece? ¿Se pierde una o varias generaciones? Pues claro, también depende, ¿no? Porque, bueno, pero sea cual sea la situación, siempre este tipo de conflictos, ¿no? Y de situaciones bastante complicadas, la cultura pierde. La cultura en general pierde a grandes rasgos. Sí es verdad que conflictos quizás bélicos incluso no se pierde ya lo que se podría estar creando en este momento, sino incluso lo que hemos heredado de que han creado otros en otras épocas anteriores. Entonces, en estos casos, o puedes salir de ese territorio y desarrollar tu vida y trayectoria en otro contexto geográfico, o realmente, claro, evidentemente se pierden artistas y se pierden creadores porque claro, pero se pierden profesionales de muchos otros ámbitos también, ¿no? Ahí yo creo que perdemos todo como sociedad. Y bueno, retomando también el tema principal que es su tesis, en ella trata también la complejidad y la volatilidad actual a la que se enfrentan los artistas emergentes. ¿Podría desarrollar un poco estas problemáticas? Vale, claro. A ver, el sistema del arte emergente, que es el contexto profesional de los artistas jóvenes, realmente es como la traducción, ¿no? O el símil, el sinónimo. Yo creo que tiene las características como cualquier contexto profesional, ¿no? Es decir, actualmente, como comenta Bauman, el filósofo Bauman, en sus diversos libros, vivimos en una sociedad líquida, ¿no? En unos tiempos líquidos, en lo que realmente todo es demasiado volátil, se premia la flexibilidad, pero la flexibilidad hasta qué extremo, ¿no? Y
y ese hecho de competición, ¿no? De competir con los demás. Entonces, creo que son apreciaciones y sensaciones y características de la sociedad en general que inevitablemente, claro, el contexto profesional de un artista pues lo sufre y se percibe bastante característico de estos momentos, ¿no? Que estamos viviendo, pero que creo que también, ¿no? Reivindico también eso, ¿no? Y destaco eso, que es característico del contexto artístico, pero creo que se puede observar también en otros contextos profesionales. Es una característica de cómo estamos viviendo, yo creo que en la sociedad actual, occidental, principalmente, claro. Y bueno, ¿qué hay de las redes sociales y los nuevos medios tecnológicos y virtuales existentes? ¿Son una herramienta útil en general o un trampolín puntual para que unos pocos afortunados? Pues mira, la herramienta o las redes sociales, ¿no? Los dispositivos móviles, la página web, es decir, Internet nos ha abierto un abanico, ¿no? De posibilidades bastante importantes que tiene un doble filo, ¿no? Por una parte, hay tanta información que al mismo tiempo tanta información puede ser desinformación, ¿no? Y tanta visibilidad al final puede ser invisibilidad, ¿no? Entonces, sí es verdad que algo que ha afectado mucho en lo que es el desarrollo del propio sistema del arte en las últimas décadas y sobre todo con esa influencia del propio desarrollo de Internet, ¿no? Y de la tecnología, es de que cualquiera, ¿no? Cualquier creador puede abrirse una página web, puede crear su página web, puede abrirse su perfil de Instagram o Facebook, ¿no? Y utilizar las redes sociales o su propia página web para difundir su trabajo. Entonces, eso a diferencia de décadas pasadas, inevitablemente es algo que es para destacar, ¿no? ¿Por qué? Porque se salta directamente diversos agentes legitimadores como galeristas o comisarios, críticos de arte que realmente marcan unos filtros, ¿no? Entonces, claro, es como te salta gente y llega a la visibilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también yo he ido observando desde mi propia percepción como artista en el sistema del arte y más aún si cabe, ¿no? Afianzado ya con la propia investigación que he realizado en mi tesis doctoral, que aunque tengamos esa posibilidad o todos pensemos que tenemos en nuestras manos esa forma de desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Y cómo darnos a conocer y cómo desarrollar nuestra o hacernos ver, ¿no? Dentro del mundo o de esa cantidad de información que podemos encontrar en Internet y en las redes sociales, realmente siguen existiendo que ciertos comisarios, ciertos críticos de arte y ciertos galeristas van marcando la legitimación de la trayectoria de ciertos artistas. Entonces, es como, según como lo mires. Por un lado, se han abierto las posibilidades, pero por otro lado, entendemos, y mi tesis así también es una de las conclusiones, ¿no? que indico, o de las reflexiones finales que también hago una apreciación, de que es un cuchillo de doble filo, pero por eso mismo, porque sí, claro, no podemos mostrar y tal, pero la trayectoria final o el éxito que uno pueda alcanzar, ¿no? Como artista profesional, más allá de tener una buena calidad en la obra, ¿no? Que genere, está determinada en muchísimos casos por esos agentes u otros profesionales que tienen poder sobre los artistas y que van marcando la trayectoria de ellos. Y bueno, para ir acabando, si no me equivoco, su intención también es que su tesis sirva para orientar a artistas jóvenes con mayor o menor experiencia en su progresión. ¿Cómo cree que puede ayudarles? Pues sobre todo la tesis creo que ayuda en dos sentidos. Por un lado ayuda a esos artistas jóvenes, ¿no? Que quizás no tengan mucho conocimiento de cómo puede ser el contexto profesional de un creador, ¿no? Y por otra parte también la tesis ofrece la posibilidad a otros investigadores porque se ha verificado un método, ¿no? Eficaz en el que se tiene en cuenta cómo se puede hacer estudios sobre diversos contextos artísticos a partir de la investigación de la propia trayectoria de los artistas que desarrollan su trayectoria profesional en ese contexto. A diferencia de otros estudios, ¿no?
que se focalizaban en otros agentes o en otros temas. Entonces, creo que eso es bastante importante porque al final en muchos casos el artista siempre queda relegado a un último lugar, ¿no? U otros profesionales tienen más repercusión o determinación, ¿no? En esa información sobre el contexto artístico, y realmente con la tesis pues se ha verificado que los que mejor conocen el contexto profesional, ¿no? En el que trabaja son los propios creadores. Y por último, todos saben qué es el arte en sus múltiples variantes y con sus propias percepciones, pero más allá de admirar las obras pictóricas, sonoras, audiovisuales, entre otras, ¿se es consciente la sociedad, en este caso, de que también se investiga sobre arte y cultura? Pues yo creo que dependerá a quién, que puede depender mucho esta pregunta a quién se la formule, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que se tiene poco conocimiento sobre las investigaciones que se desarrollan en torno al arte, más allá de las propias producciones de un artista determinado o de varios. Me refiero a ello porque, por ejemplo, mi tesis doctoral, junto con el equipo de investigación, ¿no? Que he ido participando en diversos proyectos, que además proyectos en los que han participado profesionales de diversos ámbitos, que eso también es muy interesante. Ahí reivindico y hago hincapié, ¿no? En que el arte no está separado de la vida y todo influye, ¿no? Como sociedad, ¿no? En general, y como motor, ¿no? O creaciones que se producen en un contexto actual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que no se percibe la idea de que un artista quizás incluso desarrolle otros trabajos, que eso también es algo que he observado a lo largo de mi trayectoria, y que no por ello sea despreciable que no trabaje solamente en su propia producción, ¿no? Yo, de hecho, siempre comento que desde 2008 prácticamente vengo trabajando en la línea de la creación artística, con exposiciones, con mis propias investigaciones, pero todo proyecto artístico tiene una parte de investigación teórica y una parte de creación y de resolución técnica, ¿no? Entonces, creo que tampoco se conoce muy bien, ¿no? cuál es ese aspecto o esa forma de hacer que tienen los creadores, y al mismo tiempo, incluso desde las propias facultades de Bellas Artes, ¿no? O escuelas de arte, pero en este caso voy a detenerme en la Facultad de Bellas Artes. Por ejemplo, la línea de investigación de mi tesis doctoral, ¿no? En torno a la sociología, ¿no? La antropología del arte, y conocer, ¿no? Las características de los contextos profesionales, ¿no? De los artistas e incluso de otros agentes, es una de las líneas que se puso como en marcha, ¿no? Y que es una línea de puntera, ¿no? Y que pocas facultades y que pocos estudios se tienen relacionados sobre ello. Y, por ejemplo, Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes en Granada, en este aspecto, ¿no? Destacando también la labor de Belén Banzueco y de Ana García, porque han sido desde ya hace unos cuantos años, prácticamente casi una década, si no más, ¿no? Vienen trabajando en diversos proyectos de investigación para que realmente la sociedad se llega a concienciar de que el arte es importante, de que los artistas somos trabajadores como otros más, y que no solamente las creaciones nos vienen de la inspiración, ¿no? Esa idea del artista bohemio, sino que trabajamos como cualquier otro profesional, y que el contexto artístico es tan digno como otro. Perfecto, pues muchísimas gracias, María Dolores, por conceder esta entrevista a Aula Magna y exponernos a través de su tesis y las situaciones a las que se enfrentan los nuevos artistas al inicio de su trayectoria profesional. Pues nada, gracias de verdad a vosotros, y destaco vuestra labor porque creo que es muy importante en esa transferencia, ¿no? De qué se hace en las universidades, ¿no? Y cómo afecta a la sociedad, ¿no? O dónde nos enfocamos, ¿no? En las universidades, o qué puntos o qué temas tratamos, ¿no? Y que muchas veces en esa transferencia de conocimientos con la sociedad algunas veces flaqueamos, ¿no? Entonces, gracias por darle difusión bueno, primero sobre todo por el interés, ¿no? Que habéis mostrado
desde la UAL en mi trabajo y bueno, destacar que el reconocimiento, la verdad que tiene su importancia, un reconocimiento a nivel iberoamericano, pero sobre todo destacaría que el arte es importante, vamos a valorar a los creadores contemporáneos y de hecho este premio un poco apunta a ello, ¿no? Así que nada, muchas gracias, de verdad, para mí ha sido un verdadero placer y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, María Dolores. Un saludo. Hasta luego.